cómo sucede el desarrollo embrionario? Recuerda que en la trompa uterina se lleva a cabo la fecundación. Después del acto sexual, los espermatozoides que venían del aparato genital masculino copulan en la vagina, que es el receptor del semen. Luego los espermatozoides suben por el útero, pasan por las trompas uterinas, por las dos, y en el lugar donde hay un óvulo, ahí van a fecundar. Y se lleva a cabo el proceso que te vamos indicando. Primero mencionamos, luego detallamos para que sepas con detalle qué es lo que qué es lo que te puedo explicar acerca de esto. A ver, desarrollo embrionario, ¿dónde debe empezar? En la trompa uterina o trompa de falopio. ¿Y dónde debe terminar? En el útero. Aquí empieza y acá termina. Entonces, el primer momento es el de la fecundación, que es la fusión del óvulo con el espermatozoide. ¿Dónde sucede eso? En el tercio externo de la trompa uterina. Rápidamente que se forma una célula que se llama huevo o cigoto. Estamos entonces en el día 1. Primer día. Apenas se forma el huevo cigoto, va a haber estímulo, luego inicia la mitosis. Se produce la mitosis del cigoto, una mitosis, otra mitosis, otra mitosis. Proceso que también se conoce como segmentación. La segmentación sucede en el huevo cigoto, que ahora te voy indicando. Se forma una especie de paquetito celular conocido como mórula. Estamos donde? En la trompa uterina. La mórula se forma en la trompa uterina. La mórula que va a moverse a través de la trompa hasta llegar al útero, hasta formar la blástula. La mórula tiene varias células. En la mórula solamente las células son iguales, es un paquete de células compactas. En el siguiente momento se forma la blástula, o sea, por mitosis del cigoto se forma la mórula, por muchas células. Desarrolla un par de días más y se produce la blástula. La blástula, también conocida como blastocisto, ya tiene aproximadamente 6 días. Y en este momento es que llega hasta el útero, a la parte del endometrio. Ahí se va a fijar. Ese momento donde se fija al útero se conoce como implantación. Y se considera que en este momento empieza la gestación. La implantación no es inmediata, sino que la blástula penetra en el endometrio y ahí va a comenzar a formar luego la placenta. Dura unos 5 a 6 días la implantación. O sea, al día 11 o 12, el embrión ya estará implantado. ¿Y dónde estamos ahora? En la parte del útero. ¿Viste? La siguiente etapa se llama gástrula. La gástrula, ahí se van a formar los órganos internos. Ahora te explico cómo. Proceso justamente que se conoce como gastrulación. Va a tener la gástrula entre 2 y 3 semanas. Hay gástrula de 2 semanas y gástrula de 3 semanas en el humano. En los otros organismos es diferente. En la gástrula se van a formar 3 láminas, que van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Llevándose a cabo ahí e iniciándose el proceso de diferenciación. La diferenciación, digamos que es la decisión de las células de ver si son piel, si son intestinos, si son cerebro. Van a escoger, digámoslo así. En la siguiente etapa, los órganos se van a formar. En la etapa de embrión. El embrión, 4 semanas, embrión de 5 semanas, embrión de 6 semanas, etc. Hasta la semana aproximadamente 8 a 9. 8 a 9 semanas, hasta ahí se llama embrión. Y el producto del útero, así se llama producto, aunque no suene tan bonito, es más o menos del tamaño de tu dedo gordo. Por eso hasta esa fecha a la mamá aún no se le nota su barriguita, porque el producto uterino es aún pequeño, el producto, así se llama. Y acá se lleva a cabo la formación de órganos, proceso que se conoce como organogénesis. Como ahí se lleva a cabo la organogénesis, en ese periodo es bien peligroso que haya, por ejemplo, ingesta de antibióticos por la mujer, o de drogas, o de tabaco, o de alcohol, porque ahí podría suceder alguna
alteración de tipo embrionario, que va a ser congénita y durará para toda la vida, causando condiciones de repente no tan agradables. Así que ahí nada más. No significa que después no pueda haber alteraciones, sí, pero acá con mayor probabilidad, hasta aproximadamente los 2 meses. La siguiente etapa es la formación del feto. No hay un día exacto donde empieza embrión y termina feto, o termina la blástula y termina la gastro. No, porque es un proceso que es constante, un día, otro día, sino que se divide en esos periodos solamente para entender mejor el estudio. A uno lo separan en trimestres, ¿no? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Entonces, esta es una forma de dividir al desarrollo. Esta es la organogénesis. En la etapa fetal, que durará aproximadamente hasta las 40 semanas. En la semana 40, semana 42 incluso, ya este bebé va solamente a crecer. Acá, ¿qué cosa se va a producir? Crecimiento, y ahí también, ¿qué cosa va a haber? Desarrollo. En la etapa embrionaria, ya los órganos se han formado. Ya hay ojitos, ya hay piel, ya hay pulmones, ya hay corazón. Pero le falta crecer, le falta adquirir su fisiología, le falta maduración. Eso va a suceder en la etapa fetal, que dura más de 6 meses. Es la etapa más larga, porque el bebé va a comenzar a ganar peso, a crecer, a desarrollar, poco a poco, en la etapa fetal. Hacia el 4º o 5º mes, ya la señora siente que la varita le crece. Y sigue creciendo, se le estira el abdomen. Al finalizar, la semana 40, el producto del útero tiene más o menos 3,5 kilos, 3.500 gramos de peso. Es el promedio, entre 3 y 3.500. Hasta 4 kilos. Más de 4 kilos ya se considera sobrepeso. Menos de 3 kilos ya se considera un peso inferior a lo normal. 3 kilos 500, 3.500 gramos es el promedio. Imagínense, tremendo. Más los bolsos gestacionales, ¿no? Más la placenta, más el líquido amniótico que rodea al bebé, que son como 2 litros. Imagínate. Y si son gemelos, ahora te explico cómo sucede ese proceso. ¿Se dan cuenta? Después ya termina y vendrá qué cosa, el momento del parto, del nacimiento. Y el bebito recién nacido se llama neonato. Se le dice bebé, ¿no? Bebito, como quieran, pero es neonato. Si nacido es neonato. Esta es la etapa de gestación, la etapa de parto. Posterior a eso, se llama en la mujer etapa de puerperio, cuando la mujer recién ha dado luz. Pero después del parto, nació el bebé. El médico, la obstetriz, el profesional que ha atendido a la mamá, va a cortar el cordón umbilical, pero el cordón umbilical todavía está dentro del útero. Queda una parte dentro y también el saco gestacional, la placenta, los bolsas, amnio, escorio. Eso tiene que ser expulsado. Proceso que se conoce como ¿qué cosa? Como alumbramiento. Aquí la placenta va a ser ¿qué cosa expulsada? Unos 10 a 20 minutos después del parto. Entonces, ¿qué sería el alumbramiento? La expulsión de ¿qué cosa? De la placenta y el saco gestacional. La placenta no es una bolsa que protege al bebé, no, la placenta es una parte, una especie de manito, una especie de raíz que se prende en el útero, que de acá te voy contando. Entonces, mira, esas son las partes, los pasos así nomás directos del desarrollo embrionario. Fecundación, formación del huevo cigoto, se puede poner con Z o con C, cigoto o cigote, ¿sí? Gasemitosis, se forma la mórula, blástula, gástrula, embrión, feto y parto. Salida del producto y el bebito recién nacido se conoce como neonato. En esta parte te vamos a indicar los primeros eventos después de la fecundación hasta la mórula. Observa cómo sucede entonces. En el primer momento de la fecundación se ha liberado el ovocito secundario. Lo que va a ser fecundado es el ovocito secundario, el ovocito 2. Siempre y cuando haya fecundación. Mira que el ovocito 2, ¿en qué etapa está? En esta etapa de metafase 2. En metafase 2. Por eso se ve una línea. Esa es una representación. Si fuera del humano, si fuera óvulo humano, acá serían 23 cromosomas. La otra célula, el espermatozoide,
que va a tener varias partes. El espermatozoide, recuerda que se ha formado por espermatogénesis en los testículos, en los túbulos seminíferos. El flagelo o la cola, hecha de proteína tubulina fundamentalmente. El cuello, ¿qué cosa hay en el cuello? Van a haber mitocondrias. Recuerda que las mitocondrias van a dar energía. Una mitocondria en forma de espiral va a dar energía del ATP para el movimiento del flagelo. En la punta, digámoslo así, hay una zona que se llama acrosoma. El acrosoma es una vesícula, un lisosoma en realidad, que proviene del aparato de Golgi y que tiene enzimas, fundamentalmente la acrosina, que se encargará de abrir paso cuando ingrese al óvulo. Eso es el acrosoma. Cuando el acrosoma está alterado, probablemente la fertilidad no sea la adecuada. Por eso hay formas en la actualidad de analizar el acrosoma para ver en qué condición se halla. Interesante. Bueno, se produce entonces la llegada. Cuando un espermatozoide ingresa en el óvulo, rápidamente se bloquea. Van a llegar de los millones, de los 300 a 500 millones de espermatozoides eyaculados, solo rodearán al óvulo unos 1000. Poco más, poco menos. Rodean. Entonces, los otros van a quedar afuera. Solo uno ingresará. Cuando el espermatozoide ingresa, hay cambios electroquímicos, porque hay despolarización con la intervención de sodio y calcio. El calcio ingresa, se produce una despolarización. Se produce un bloqueo rápido de la polispermia. Solo un espermatozoide debe ingresar. ¿Qué pasa si hay polispermia? Ingresan 2 o más espermatozoides. El número de cromosomas en la célula formada sería excesiva. Si el óvulo es N y el espermatozoide es N, y si ingresan 2 sería 3N, 4N. No se forman gemelos cuando ingresan 2 espermatozoides como la gente cree. Se produce por otra razón, que ahora te voy a indicar. Cuando es fecundado, mira, ahí está la información genética del núcleo del espermatozoide. ¿Sí? La membrana se ha fusionado con la membrana del óvulo y la colita puede quedar afuera, ¿no? Podría ingresar un pedacito, pero no hay problema, después se desintegra. Termina la meiosis. Ahora se produce la anafase 2. Mira, se separan las cromátidas hermanas y después de este proceso se producen 2 núcleos. La célula se separa y forma el cuerpo polar. Es el cuerpo polar, mira, después de la segunda meiosis. Este es un núcleo, este es el núcleo del espermatozoide, que ha crecido, se ha dilatado. Vamos a llamarle pronúcleos. El pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino, que luego se van a fusionar. Acá, mira. O sea que no es directamente. No es que el espermatozoide ingresa y se sucede la fecundación, no, hay un proceso, mira. Termina la meiosis, se producen los pronúcleos y se fusionan. Ahora, ¿este núcleo qué cosa va a contener? Material genético del espermatozoide y material genético de qué cosa? Del óvulo. Si esta era N, esto era 2N, ¿esto qué será? 2N. Este entonces será haploide. Este es haploide. Y ahora el cigoto, ¿qué cosa es? Diploide. El huevo o cigoto, ¿qué cosa es? Diploide. Una sola célula con el material genético. El cuerpo polar luego se va a desintegrar. No tiene función. Las células que quedaron del ovario están por acá por fuera, mira, formando una zona llamada zona radiada. ¿Sí? Vamos a encontrar acá también la zona pelúcida en la parte externa y la membrana. Esa zona o corona radiada, que está fuera del ovocito, digamos que está formada por células que quedaron del ovario y que se vienen con el óvulo en la liberación. Corona radiada,
la zona pelúcida que reconoce al espermatozoide y la membrana. Son las partes del ovocito. Y continúa luego. Luego se lleva a cabo la formación del cigoto. ¿Hasta acá cuánto tiempo ha pasado? 3/4 de horas, 1 hora aproximadamente. Una vez que el cigoto se forma, entre latencia, unas 12 horas y se lleva a cabo el proceso de mitosis. La mitosis continua, que también se conoce como segmentación. Mira, en la segmentación hay mitosis para formar 2 células llamadas blastómeras. 2 blastómeras. Luego sigue la mitosis. Aproximadamente, blastómeros o blastómeras. Cada 12 horas se divide. A los 4 días, aproximadamente, ya tiene 32 a 64 blastómeras. Y se ha formado la segunda etapa, que no se conoce como mórula, por mitosis. Las células genéticamente son iguales. Y se llama mórula porque se parece a la fruta mora, muy pequeña, unos 40 micrómetros de diámetro. Hasta ahí la primera parte.